Practiciencia. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Esperamos que estén muy bien y les agradecemos infinitamente por acompañarnos en la primera edición de nuestro podcast llamado Practiciencia. Mi nombre es Caldo Magui. El mío es Pato. Y yo soy Autodefensas. A lo largo de este podcast hablaremos sobre temas relacionados a la ciencia, pero nos centraremos específicamente en responder a una pregunta recurrente en la historia de la humanidad: ¿qué es la ciencia? Bueno, empecemos ahora repasando la biografía de Richard Feynman, pues para entender su teoría acerca de la ciencia tenemos que primero conocer el contexto que lo rodeaba y quién era a través de lo que hizo en su vida. Bueno, empecemos diciendo que Feynman fue uno de los científicos más importantes en la historia de la física, no solo por sus reconocidas contribuciones a la ciencia relacionadas con la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica, que por cierto fue por lo cual recibió un premio Nobel de Física en 1965, sino también por ser un gran crítico y pensador sobre las posturas dogmáticas y pseudocientíficas, dos de los temas que tratan el artículo de su autoría que más tarde analizaremos. Feynman nació en Nueva York en el año 1918. Con respecto a sus primeros años de vida, se ha dicho que era un niño muy travieso y muy curioso. A los 10 años, él empezó a coleccionar aparatos de radio viejos para su laboratorio de electrónica y a los 12 ya montaba sus propios aparatos, lo cual en gran parte predice desde temprana edad su carrera y se traslada a su trabajo como científico. Otra cosa que lo marcaría durante toda su vida sería la relación con su padre, que estuvo fuertemente marcada por las enseñanzas que éste le proporcionaba sobre la ciencia y el gusto por el conocimiento. Estas se basaban en gran parte en un método de aprendizaje empírico, con el cual su padre lo instruyó principalmente en el dudar de las cosas, en el tratar de descifrar lo que lo rodeaba y en el pensar por qué las cosas pasan como pasan. Y bueno, pues a partir de estos continuos acercamientos a la ciencia con su padre, Richard Feynman empezó a interesarse enormemente por el conocimiento científico y desarrolló una gran pasión por los mismos, esta pasión que lo acompañaría toda su vida. Bueno, con respecto ya a sus estudios, podemos decir que Feynman estudió física en el MIT en un principio y luego continuó sus estudios en Princeton, donde en el examen de admisión obtendría una calificación perfecta en física y en matemáticas. Allí mismo en Princeton, él siguió con su ansia investigadora, como por ejemplo la vez que con elementos procedentes de un microscopio realizó observaciones sobre las costumbres de las hormigas que entraban en su habitación e ideó experimentos para determinar cómo descubren ellas las cosas. Ya posteriormente obtuvo su grado de doctor en física en 1942 con un trabajo sobre las ondas electromagnéticas supervisado por el físico nuclear estadounidense John Wheeler. Hablando de su carrera profesional, ya luego de graduarse en la universidad, él se desempeñó como profesor de física teórica en la Universidad de Cornell. Por esa misma época, también estuvo colaborando en el Proyecto Manhattan en un laboratorio secreto en Los Álamos. A lo largo de su paso por este recóndito lugar, él desempeñó diferentes trabajos relacionados con la creación de la bomba atómica, siendo al principio un físico menor en el proyecto, pero luego fue desempeñando cargos mayores y aunque nunca directivos, logró dejar una gran impresión en los físicos más experimentados que se encontraban en el proyecto. Seguidamente de esto fue profesor de física teórica en el Californian Institute of Technology, centrando sus investigaciones en la electrodinámica cuántica, disciplina en la que desarrolló la teoría del campo cuántico. También inventó una representación sencilla y ampliamente usada, los llamados diagramas de Feynman, el cual fue uno de sus más grandes aportes. Por sus contribuciones, en especial la renormalización en electrodinámica cuántica, en 1965 fue galardonado con el Premio Nobel de Física junto con otros dos personajes. Feynman también colaboró con el físico Murray Gell-Mann, quien por cierto también recibió un premio Nobel, en la teoría de la interacción nuclear. Además de todo esto, él fue un divulgador entusiasta de la física a través de los libros y conferencias.
y ya en sus últimos años fue miembro de la Comisión Rogers, el grupo que investigó el desastre del transportador espacial Challenger. Y además de eso, Feynman investigó con pioneros en el campo de la computación cuántica e introdujo el concepto de nanotecnología. Eso es todo. Ya por último, también cabe comentar que Feynman padecía dos formas raras de cáncer, liposarcoma y macroglobulinemia de Waldenström, falleciendo poco después de su última intervención quirúrgica el 15 de febrero de 1988 a sus 69 años. Pues como lo sabemos, con su reconocido humor, sus últimas palabras citadas fueron: "No me gustaría morir dos veces, es tan aburrido". Bueno, después de comprender la vida de Richard P. Feynman, nos centraremos ahora en lo que en un principio nos reunió para crear este podcast. Hablamos de ¿qué es la ciencia? Una charla que dio Richard P. Feynman en 1966 y que ha sido traducida y adaptada por el Comité Editorial de la Universidad de Antioquia. La charla que dio el profesor Feynman tiene una gran riqueza epistemológica y toca temas de gran interés con respecto a la naturaleza de la ciencia, lo que es y lo que significa. Sin lugar a dudas, durante toda la charla, el físico toma el pasado con su padre como un recurso explicativo recurrente, que nos lleva a pensar y a hurgar en nuestra propia conciencia la manera en que aprendemos lo que es la ciencia o cualquier conocimiento en general. A partir de ese recurso que Feynman utiliza, logra crear una idea que él defiende a capa y espada, y es que la ciencia logra permanecer a través del tiempo gracias a que el conocimiento de ésta se transmite y evoluciona a medida que la humanidad, y específicamente las generaciones mayores, le entregan el conocimiento que tienen sobre la ciencia a las generaciones más nuevas. Pero a pesar de esto, el físico también critica las maneras de aprendizaje convencionales, como pueden ser, por ejemplo, las que no tienen en cuenta el método de aprendizaje empírico, que para Feynman es efectivo en grandes rasgos para entender por qué algo se comporta de cierta manera, como lo expresa un ejemplo, donde un libro de primaria le atribuye el movimiento de cierto objeto a la energía y no toma en cuenta las cosas más evidentes o siquiera las que más debate pueden generar entre los estudiantes. El físico afirma que el libro falla al intentar dar definiciones y nombres como respuestas, en lugar de explicar todo el panorama e invitar a las personas a pensar por sí mismas, o siquiera llegar a una conclusión más acertada y menos limitada para, en este caso, describir el por qué el objeto se mueve y qué factores influyen en su movimiento. Pues Feynman hace entender que la energía puede ser la causa de todo y a la vez de nada, lo que lleva a que los que quieren aprender sobre ciencia recitar como respuesta a sus preguntas conceptos que no llegan a comprender o ver en la vida cotidiana. Y es esa tendencia a encasillar todas las cosas por su nombre lo que lleva a Feynman a criticar las maneras de percibir la ciencia, pues él afirma que conocer el nombre de algo no significa conocer ese algo o comprender qué hace o cómo funciona. El físico pone como ejemplo un relato de la infancia en donde un niño se acerca y le dice el nombre de un pájaro que Feynman no conocía. Lo anterior no significa que el niño tenga un detallado conocimiento sobre el pájaro, pues nombrar el pájaro y reconocerlo lo puede hacer cualquiera. Lo que realmente cuenta en ese caso es conocer los hábitos del pájaro, su anatomía y sus costumbres, como el padre del físico le había instruido antes. Al entender lo anterior, Feynman diferencia las herramientas que clasifica la ciencia y lo que en verdad es ciencia. Él no toma como ciencia algo como una ecuación o los implementos y herramientas que facilitan el proceso de la ciencia, pues este los ve como son, instrumentos. Feynman tampoco reconoce como un acto de ciencia a recibir conocimiento sin antes dudar de ese y comprobar que sea cierto, pues define una de las características de la ciencia como el hecho de siempre dudar del conocimiento que pueda ser pasado de generación en generación, porque para él siempre hay un lugar para la acción de dudar. De lo anterior se da a luz la definición más acertada que Feynman sobre la ciencia al decir que, abro comillas, eso es la ciencia, es el resultado de descubrir que es valioso comprobar lo logrado mediante las experiencias pasadas de la raza. Y cierro comillas, y además reafirma que para él la duda es sinónimo de ciencia cuando dice que, vuelvo y abro comillas, la ciencia es el convencimiento de la ignorancia de los expertos. Cierro comillas. Feynman incluye diciendo que la experiencia es lo que nos enseña y lo que nos hace aprender, reiterando su inclinación empírica, y agrega que la ciencia en sí misma no nos enseña nada, aunque de ella se desprenda todo el conocimiento. El físico a su vez concluye que es necesario mantener un equilibrio de respeto e irrespeto al transmitir y recibir conocimiento, para alejarnos de la cultura moderna a científica que éste tanto critica,
la cual impide el florecimiento de los ideales del progreso que resguarda la idea de la ciencia. Teniendo conocimiento sobre lo que se expuso en la conferencia, a continuación daremos nuestra opinión acerca de lo que es la ciencia, las conclusiones del trabajo y lo que pensamos de la charla que el profesor Feynman dio en su momento. Todo en uno, mejor dicho. Analizando más a fondo lo que dice el físico sobre la ciencia, se puede evidenciar que gran parte de la definición que le da al pensamiento científico tiene mucho que ver con la teoría de uno de los filósofos más reconocidos y al que se le atribuye ser uno de los padres de la filosofía moderna. Hablamos de René Descartes. Personalmente relaciono mucho la teoría del filósofo con la definición que el físico le da a la ciencia, y eso me ayuda a analizar los conceptos que se pueden sacar de la conferencia. Pues Descartes fue quien, en un principio, implementó la duda metódica como, valga la redundancia, el método para alcanzar la verdad y obtener el conocimiento puro. Y algo muy parecido pasa con la respuesta a la pregunta ¿qué es la ciencia?, que Feynman responde en la conferencia diciendo que de alguna manera la ciencia se trata de la adopción de la duda metódica como parte de un estilo de vida para dictar dogmas y verdades aparentes, que es lo que Feynman más le molestaba. Desde ahí podemos empezar a hilar más profundamente nuestra opinión, aprovechando que en al menos una teoría de otro autor reconocido se ven algunas similitudes con respecto a la teoría de Feynman. Hemos llegado a varias posiciones que nos han parecido interesantes de tratar acerca de la ciencia. Por una parte le damos completa razón a Richard Feynman y de paso a Descartes. Se ha comprobado a lo largo de la historia de la humanidad que la base de la evolución en general, no solo de la ciencia o del conocimiento, se basa en contrastar, anteponer y cuestionar las teorías antiguas con las nuevas para comprobar la verdad hasta llegar al punto donde el conocimiento se purifique y, aunque sea muy repetitivo, finalmente no haya lugar a duda. Aunque la idea es que la duda en sí nunca se desvanezca, pues tan pronto lo haga, el progreso dejará de existir. Cuando dejamos que las verdades absolutas dominen nuestro pensar, ahí es cuando estamos estancados. Incluso tenemos un ejemplo de ese estancamiento si miramos los libros de historia y analizamos la Edad Media, donde el concepto de ciencia o de conocimiento estaba directamente amarrado a las creencias religiosas, llenas de sinsentidos. Y aunque la religión de por sí puede tener una acumulación de dogmas que la gente se debe quitar, a veces lo mismo pasa con la ciencia, lo cual es aún más peligroso, pues la religión en la mayoría de las ocasiones depende de un contexto específico. En cambio la ciencia depende de una realidad universal, incluso metauniversal si ampliamos incluso el alcance del conocimiento astronómico de nuestro universo. Por esa parte estamos muy de acuerdo con la definición que Feynman hace sobre la duda como fuente de progreso, pero a pesar de todo hay componentes de la conferencia que sentimos se quedan cortos o que parece que no encajan con la idea de la conferencia. Así que al más puro estilo Feynman trataremos de derrumbar las ideas de las generaciones pasadas. Lo principal que personalmente siento Feynman definió erróneamente es el concepto de ciencia, y yo sé que acabamos de decir que la definición de ciencia y la implementación de la duda metódica es lo mejor de la charla, pero a lo que me refiero es que el concepto y la idea de ciencia no concuerdan con la definición que Feynman les da. La definición es correcta, pero el concepto al que el físico se refiere no es la ciencia, es el razonamiento. Por ejemplo, Feynman define así la ciencia, abro comillas: esto es la ciencia, es el resultado de descubrir que es valioso comprobar lo logrado mediante las experiencias pasadas de la raza. Cierro comillas. Si cambiamos la palabra ciencia en el enunciado por la palabra razonamiento, se vuelve algo que encaja 1000 veces más. Esto es el razonamiento, es el resultado de descubrir que es valioso comprobar lo logrado mediante las experiencias pasadas de la raza. Se vuelve algo que encaja 1000 veces más. Adquirimos el razonamiento al aprender que dudar es necesario. Eso es resumidamente lo que Feynman quiso decir con la frase citada. Lo que para mí hace la pregunta respondida por el físico nunca fue la ciencia, sino que es el razonamiento científico o filosófico cartesiano si nos inclinamos por la relación con Descartes. Ahora, después de corregir conceptualmente el ganador de un premio Nobel de Física, tenemos que encajar el concepto desplazado, que en este caso es la ciencia, en una definición que le haga justicia a su esencia. Entonces ahora terminaremos de hilar la definición de ciencia con inspiración en nuestro propio análisis sobre la conferencia de Feynman, concluyendo que la ciencia es la aplicación del razonamiento. La ciencia es lo que se consigue a partir del ejercicio de usar la capacidad de razonar, comprendiendo el razonamiento como la interiorización de la duda metódica y la capacidad fundamental para distinguir lo falso
de lo verdadero. Y por último, lo que nosotros comprendemos como ciencia está compuesto por sus ramas, no solo la de las ciencias naturales como se especifica en la conferencia de Feynman. Pues sí, esta es la definición que de alguna manera tratamos de escudriñar y que aplica para todo tipo de ciencia. Bueno, eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado mucho y que hayan aprendido algo de todo esto. Recuerden siempre cuestionarse sobre lo que escuchan y seguirnos en nuestras próximas sesiones.